Amigos, en esta ocasión estaremos hablando de los cultivos de nogal, árboles de nueces, a través de Ruta al Campo. ¿Cuáles son los temas? Hablaremos de la compactación, de los excesos de sales, de la microbiología y de lo preventivo para que de esta manera estos árboles trabajen mucho mejor. Esto es Ruta al Campo, yo soy Carlos Vázquez. Iniciamos. Amigos, a través de Ruta al Campo, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Yo soy Carlos Vázquez. Hoy nos encontramos en Chihuahua, en Camargo, para transmitirles a ustedes la producción en los árboles de nogal, en los árboles que producen esa riquísima y exquisita nuez. Para esto, invitamos al ingeniero Antonio Serrano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte otra vez. Muchas gracias. Pues vamos a hablar acerca de esta producción, de la parte fenológica, algunos de los temas que acontecen a esta producción, pero hay un tema muy especial que queremos transmitir a través de Ruta al Campo, que es la compactación de suelos, los excesos de sales que se tienen en muchos terrenos y específicamente en estas zonas y en muchas zonas de la República Mexicana, en donde queremos hablar la parte técnica, queremos transmitirles a ustedes a través de este programa. Ingeniero, un poco la parte de la fenología de la planta. Mira, Carlos, pues de alguna manera este es un árbol perenne, sabemos que pues es también perteneciente a la familia de las plantas que nos generan un poco más de elementos o mayor demanda de elementos por el tiempo que tienen en producir. Normalmente llega una temporada, una etapa de invierno donde la planta deja, pues tira toda la hoja, como todos los árboles, pero pues literal, entra en un proceso de dormancia. Y pues aquí para poder activarlo sí es muy importante el frío, porque sabemos que las horas frío cuentan mucho para saber qué calidad de nuez vamos a tener o qué calidad de brotación vamos a tener de un ciclo a otro ciclo. Entonces, pues es muy importante eso que mencionas tú acerca de la eficiencia que debemos de tener en los elementos, disponibilidad y sobre todo la cuestión del suelo. El tema de la regeneración de suelos es un tema actual, es un tema que definitivamente no podemos pasarlo por alto, porque sabemos que no nada más el suelo tiene una concentración de elementos, llámese elementos, metales pesados, muchos bicarbonatos, y otra de las cosas importantes, el agua. Sabemos que, por ejemplo, en este tipo de zonas el agua pues viene de ríos, viene de presas, y pues todos estos elementos vienen acarreando un sinfín también de problemas, principalmente con este tipo de bicarbonatos que te comento. O sea, es muy importante también tener en cuenta de que cada uno de los elementos que tenemos en la estructura de la rizósfera, pues es simple y sencillamente trabajarlos de manera adecuada para poder hacer un buen trabajo en ese aspecto y que los elementos pues no se queden ahí pues amarrados o bloqueados entre ellos, porque sí sabemos que es mucho la demanda que tiene, sobre todo de zinc, que es uno de los elementos pues que lleva a tener un buen llenado en la calidad de la nuez. ¿Qué tan importante es que un productor pueda estar realizando análisis de suelo? Sabemos que cuando llegamos con el médico, con el doctor para humanos, pues lo primerito que nos hacen es un análisis, sí, claro, para saber cómo andamos internamente, ¿no? Que es una parte esencial de saber cómo estamos. En los cultivos, hablando de todos, ahora específicamente en los nogales, en los árboles para nuez, ¿qué tan importante es poderlos estar realizando para saber realmente cómo está nuestro suelo y en qué condiciones se van a dar esos resultados que nos comentas? Pues es sumamente importante. Muchas veces creemos que es un gasto innecesario,
Todavía hay productores que así lo consideran, pero tú lo acabas de decir muy acertadamente. Cuando vas con el doctor, si llevas algún síntoma, pues de alguna forma puede atenderte ese síntoma, pero no realmente el problema interno de donde se desglosó esa sintomatología. Aquí en este caso, pues el reflejo de las plantas en cuestión de si está la hoja con clorosis o tiene un efecto ya de algún patógeno, etcétera, pues nos lleva a estar creyendo que una herramienta a lo mejor muy básica de control de un insecticida, un fungicida, etcétera, nos puede llevar a tener un mejor resultado y control. Y algo muy importante, los análisis, tanto de agua, suelo y foliares, nos dan una pauta más importante para saber exactamente dónde estamos, qué tenemos y hacia dónde vamos a ir. Porque simplemente esto te comentaba esa parte de los bicarbonatos. Si ya tenemos mucho bicarbonato en el suelo y todavía trae más bicarbonatos el agua, y yo en mi nutrición le aplico más elementos que aportan estas cuestiones, pues entonces ya estamos hablando de que saturamos nosotros mismos esos elementos, y pues definitivamente la planta, en lugar de agradecernos, pues se va a ver reflejado en el comportamiento fenológico. Entonces aquí es un tema sumamente importante, y sí, pues invitar a los productores a que lo hagan, que no lo vean como un gasto, sino que lo vean como una inversión. Sabemos que el análisis nos lleva a tener una nutrición adecuada, una recomendación más acertada de realmente qué es lo que necesita la planta en su etapa fenológica. Si tú me preguntas en qué momento es importante, pues yo creo que durante todo el ciclo hay etapas de mayor demanda, y que sabemos ahí que debemos de tener controlados esos elementos, principalmente los poco movibles, para que la planta pues los asimile de mejor manera, y sobre todo pues nosotros también aportárselos de manera adecuada. Bien, y con esto, amigos, pues la situación que estamos queriendo transmitirles a ustedes, que es la compactación y el exceso de sales que se encuentran en los suelos, a veces en ocasiones por el abuso o el exceso, mejor dicho, de algunos de los elementos o fertilizantes en su caso. Vamos a un breve corte, regresamos con más a través de Ruta al Campo. Continuamos con más a través de Ruta al Campo y te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Y con esto el tema de los nogales, árbol de nuez, acá en Chihuahua. Ingeniero Antonio Serrano, pues aquí nos encontramos con un árbol característico aquí en esta zona. ¿Cuál es? Mira, este es un árbol de Wichita. Este es una variedad que de alguna manera nos sirve como parte de polinizador entre las otras variedades. Y pues aquí lo que podemos ver pues es precisamente de dónde se genera el polen para poder hacer esa polinización con los otros cultivos, con este caso con otra variedad pues de nogal. Y esta nuez, fíjate que también es una nuez muy característica, tiene una buena calidad, es de muy buena calidad, pero sí el principal objetivo es principalmente la polinización. Entonces, pues sabemos que es muy importante, pero lo que platicamos hace un momento, definitivamente la aportación de los elementos que nosotros estamos trabajando en este cultivo, en este tipo de cultivo, es muy importante. Sabemos que las fuentes de cómo venga la nutrición es la que nos va a ayudar a una mejor asimilación o a un bloqueo de alguna forma que nos puede llevar a tener una deficiencia en ciertos elementos, sobre todo marcados en la producción, porque muchas veces la producción son nueces más pequeñas, o en su defecto tenemos nueces que no se amarran bien, tenemos pues empieza a caerse los botones de la nuez, y pues no llegan a un buen fin. Entonces pues todo esto sí
va generando pérdidas en la cuestión de la producción. Aquí, por ejemplo, pues vamos a ver que este tipo de nogales pues ya empiezan a tener un poco más de brotación, y sobre todo en la parte de lo que vemos de las yemas productivas, que es algo muy importante para poder tener esa calidad de nuez que se está buscando. Con respecto a lo que estábamos manejando, lo que debe de haber, la interactividad que debe de existir entre el suelo, entre los fertilizantes, la microbiología, el exceso de sales, la saturación, la falta de oxigenación. Sabemos que la microbiología, la base principal para que esté activa, es el oxígeno. Si no tenemos oxígeno en nuestro suelo, tenemos una compactación excesiva, tenemos una salinización demasiado alta, bueno, pues el árbol automáticamente va a reflejarnos un estrés que nos lo va a expresar al momento de la producción. Sí, es correcto. Y fíjate que una de las cosas importantes aquí, por eso te decía hace un momento, tristemente la planta no ve marcas. O sea, sabemos que las fuentes son muy importantes para una mejor asimilación, pero algo muy importante también que debemos de tener en cuenta es la aportación que nosotros le brindemos de nutrición a nuestros cultivos. Debe de estar siempre acompañado de los mejoradores de suelo. Acabas de dar una introducción muy importante en la cuestión de microbiología, oxigenadores, salinizadores, desalinizadores, perdón, y esto definitivamente nos ayuda para tener más disponibles todos los elementos, porque tristemente están en el suelo, nosotros somos conscientes de que los aplicamos, pero si entre ellos mismos puede llegar a tener ese antagonismo, pues definitivamente la planta no los va a asimilar. Entonces, lo que vamos a generar, pues va a ser un bloqueo, además de lo que ya tenemos con la cuestión del agua, del suelo, y pues no va a estar llegando a buen fin todos esos elementos, y pues sí, ahí es donde viene una pérdida importante de todo lo que es el amarre de la nuez, pues de la fruta en este caso. Bien, pues ingeniero, si nos permites un breve corte, regresamos para hablar también acerca de cómo los productores, los amigos que nos siguen a través de Ruta al Campo, pueden ellos hacer esa simbiosis. Hay muchos elementos, hay productos en el mercado que pueden ayudarnos a hacer estas características que estamos hablando. Oxigenar, desalinizar y lo más importante, volver a activar esa microbiología que es sumamente esencial. Claro que sí, Carlos. Vamos a un corte, regresamos con más. Amigos, continuamos a través de Ruta al Campo. A ustedes que nos siguen a través de sus redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, síguenos en redes sociales. Si llegan a tener alguna duda, escríbanos para poderles apoyar lo más pronto posible. Y con esto, bueno, pues seguimos con el tema, ingeniero, acerca de la compactación, de la falta de oxígeno en los suelos, la importancia de hacer análisis, específicamente hablando en el cultivo de nogal, en esa zona de Chihuahua donde es muy común estar viendo muy buenos productores en toda esta zona, pero sin descartar esto que está pasando. Muchos productores nos han comentado, ¿por qué anteriormente no teníamos problemas y por qué ahora sí? ¿De dónde viene todo esto? Pues mira, yo pienso que ha sido un cambio o un proceso, mejor dicho. Tenemos ranchos en donde hay árboles de 90 años, o sea, 70 años. El día de ayer estábamos platicando con uno de los productores que nos decía, es que mi abuelo empezó a sembrar estos árboles, a plantar estos árboles y pues ya tiene muchísimo tiempo. Yo tuve que empezar a podarlos. Creo que están haciendo manejos importantes también en ese aspecto en relación a todo lo que se ha venido haciendo pues con el abuso de los elementos químicos sintéticos, pero pues al final de cuentas era lo que había también. O sea, tampoco podemos estar teniendo esa cuestión. Sin embargo, ahora ya tenemos algunos elementos novedosos que nos pueden facilitar
principalmente esa oxigenación en el suelo, ¿sí? Y sobre todo también la parte de desalinizar o desbloquear los elementos, pues que probablemente de años atrás ahí se encuentran. Porque si vemos suelos muy compactados, que lo que nos está generando pues son esos bloqueos. Por eso también digo, la planta es muy noble, pero también debemos de ser críticos en ese aspecto, de darnos cuenta de que hay elementos pues que no los está asimilando. Y sobre todo pues hay elementos que no son tan fáciles de llevar o enrutar a la parte del árbol, que necesitan un carrier, que son poco movibles, como el zinc principalmente, que hace rato decíamos que es uno de los elementos principales en este cultivo, y que definitivamente pues sabemos que si no está disponible, pues simplemente la planta no va a hacer el trabajo para el llenado del fruto. Sabemos, ingeniero, que este tipo de árboles, este tipo de cultivo, también llega un momento en el que tiene senescencia. Hablemos de dos temas. Uno, ¿qué tan importante es realmente hacer las podas en los árboles de nogal? Hay muchas personas que pueden decir, ah, caramba, mis árboles, ¿qué voy a hacer? Pero es importante a veces hacer podas para darle pues un cambio a nuestro árbol. Ese sería el primer tema. El segundo tema es la senescencia que puede tener este tipo de árboles por elementos que estén bloqueados, que no estén bloqueados, o simplemente que no haya reservas en nuestro suelo para el siguiente año. Sí, pues de hecho son temas que creo que año con año en todas las conferencias que hay aquí en el estado pues se están trabajando, buscando siempre las mejores alternativas para lograr eficientar esas producciones y sobre todo disminuir el costo, porque cada año pues se vuelve un poco más costoso, y sobre todo la venta pues también en el mercado, que es un tema que muchas veces afecta al productor. Aquí en este caso el tema de la poda, pues muchos de los árboles ya muy longevos, pues es importante estar haciendo una poda selectiva, en donde sabemos que lo que hacemos es que esa activación se vea reflejada en cierto momento para tener una mejor producción de un año atrás. Sabemos que un árbol con menos fruto, con menos ramas, pues puede llevar a mejor fin ese proceso de producción. Y el proceso de senescencia, pues lógicamente que sí influye, sobre todo por esa falta de asimilación de reservas o de nutrientes. Sabemos que de un ciclo a otro, pues puede haber ese efecto en donde le llaman alternancia, que pues ya buscando muchos factores, es parte de esa alternancia, pues influye lo que se le aplica en un año para que al siguiente ciclo pues tenga esas reservas. Entonces pues sí es un tema definitivamente muy amplio, pero pues que de alguna forma sabemos que entre mejor esté lo que es la rizósfera, todo el equilibrio en el suelo, microbiología, materia orgánica, conductividad eléctrica, pH, pues condiciones óptimas, la planta va a expresar su potencial, y pues lógicamente que podemos tener un cultivo mucho más eficiente y con mayor tiempo de vida en cuestión productiva. Bien, amigos, a través de Ruta al Campo, vamos a un breve corte y regresamos con más. Uno de los temas fundamentales en el cultivo de nuez en los árboles de nogal es la polinización, la importancia que tiene. Ingeniero, tu nombre, por favor. Adrián Ábalos Cardosa, servidor. Muy bien, ingeniero, la importancia, ¿cómo inicia todo esto? Hay dos líneas, dos nombres de árboles con unas etapas diferentes, pero son importantes para tener esto que mencionamos, que es la polinización. ¿Cómo comienza? Bueno, variedades hay muchas, variedades hay muchas tanto en México como en Estados Unidos, que es de donde llegó la gran mayoría de las variedades existentes en México. Pero sí, de acuerdo a lo poco que se sabía y lo que se ha ido desarrollando hasta la actualidad, se supo y se dio a conocer que, de acuerdo a la investigación, las mejores variedades adaptadas a la región era la variedad Wichita y la variedad Western. ¿Sí? Podemos conocer primeramente, claro que sí, este que acabas de mencionar,
El Su Wichita, característica, por favor, sí, que la menciones. el Wichita por su porte, vamos a decir, desde joven, Sí. tiene una madera lisa, aún estando adulto. Este es el Bien. comportamiento cuando está en etapas jóvenes. Sí. En etapa adulta sí forma su corteza ahí en el tronco, como autodefensa, pero eso es lo que lo diferencia de la variedad western, ¿sí? En las ramas gruesas, la parte aérea, el Wichita sigue siendo madera lisa, si lo vemos. Bien. ¿Sí? Otra es el color en sí del follaje, es un poco más tierno que el del western. El Wichita, esa es otra de sus características. ¿Qué más podemos apreciar en cuestión de la nutrición? ¿Se manejan Bueno, igual? ¿Comen no. similar? Entonces, seguimos con el tema del conocimiento de los árboles. Vemos que el western es un poquito más Es oscuro. este que ¿sí? tenemos acá de este lado. Sí, Ok. tenemos un color un poquito más oscuro a la fecha que estamos. Sí, otra de las características es que el Wichita poliniza un poquito más tarde, que eso es lo adecuado o lo que se está buscando al intercalar dos variedades en una plantación. Ujú. ¿Sí? El western se autopoliniza solito en un 70%. Y por conocimiento sabemos que una polinización cruzada pues es la más ideal. Genera nueces más grandes, de mejor porte, más llenado, mejor llenado. Y en este caso, esa es la función de la variedad Wichita. Tenemos una brotación un poquito más tarde, algo así de 15 días más o menos. Y es donde obtenemos la ventaja de que ese 30% que no es autopoliniza solo el western, lo obtenemos de variedades alternas, como en este caso es el Wichita, o bien tenemos la variedad Bradley, que también es tardía para polinizar. ¿Sí? Tu recomendación, ingeniero, parte técnica para los productores. ¿Qué densidad tienes el western con el Wichita? ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es la recomendado? ¿5 de una especie? ¿1 solo de otra especie? ¿Alguna recomendación? ¿Todos en la entrada principal? ¿Van zigzagueados? ¿Cómo lo manejas en la parte técnica? Bueno, como les comentaba, anteriormente se plantaba un 25% de Wichita y un 75% de western. Después el mismo manejo, el comportamiento de las huertas, nos dijo que con un 10% de Wichitas y el 90% de western, hay una polinización excelente, cruzada. ¿Qué podemos hacer? Una es toda la periferia ponerla de árboles Wichitas. Esto con la finalidad de que de donde venga el viento, pues vamos a obtener el beneficio de la polinización, esa llamada entre comillas tardía, que es la parte que no se poliniza solo el western. ¿Sí? La otra es toda la periferia más una cruz al interior, ya dependiendo del tamaño del lote de la huerta, ¿sí? Pero actualmente ya sabemos que un 10% del padrón de los árboles, que sea bien definido en dónde va a ir con respecto al 90% de la otra variedad, que es la western, perfectamente bien se logra el proceso de polinización. Y el marco de plantación, para que sea efectiva, ¿qué distancia debemos de tener o simplemente con esa alternativa? En la periferia y cruzado en el interior de la parcela. Eso es lo que ha dado buen resultado. Pero de antaño, y la gran mayoría de las huertas están a 12x12, que es lo que mejor resultado ha dado. Digo, con respecto a que se empiezan a juntar y empiece a tenerse el problema de sombreado. ¿Sí? Bien. De ahí viene todo lo que es la efectividad para lo que es la polinización. Ingeniero, ¿alguna recomendación para algunas personas que tienen problemas de polinización en algunas de sus huertas? Bueno, pues buscar esas alternativas, ¿verdad? Como es. Sabemos que las huertas no se pueden modificar de la noche a la mañana. Quien tiene su huerta ya diseñada, pues únicamente es los árboles que por X razón se mueren dentro de la huerta, tratar de poner variedades que su polen se libere más tarde, como el caso de los Wichitas y el caso de la variedad Bradley. Bien. Esos nos polinizan de manera tardía. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. A la orden. Seguimos.
Ingeniero, pues se han recorrido muchas partes, te ha tocado estar hablando y teniendo experiencias con muchos productores aquí en Chihuahua, en el cultivo de nogal. ¿Qué es lo que te comentan su problemática? Algunos decían, es que analizo el agua de donde viene de la presa. El agua viene con un análisis, pero cuando llega a la parcela viene con otro. Sí, trae características diferentes por completo. ¿Qué es lo que te comentan ellos como productores? Pues sí están preocupados, principalmente, digo, no nada más aquí en la zona, creo que en todo el país y en todo el mundo la mayor preocupación es el agua. Algo que se está haciendo aquí, pues es un cambio importante en cuestión de los riegos. Están haciendo ya un riego, anteriormente pues sabemos que era un riego rodado, donde pues era demasiado. O por inundación también, ¿verdad? Vemos aquí cómo tenemos de mal eso, porque se hacían riegos por inundación y ahorita lo que tenemos que estar cuidando es el recurso del agua. Es correcto. Entonces, por ejemplo, pues sí es una preocupación importante porque sabemos que si definitivamente no podemos controlar esos elementos tan básicos e importantes que son el agua, que son el suelo, pues vamos a tener una deficiencia y una producción a lo mejor un poco más baja en cuestión de calidad. Sabemos que cada día el mercado pues nos exige calidad, y no nada más aquí en México, sino también en el mundo. Es lo que está comprando ahorita, calidad. Y sobre todo calidad, no nada más de la fruta, sino también en este caso de que sea un poco más limpia la fruta que consumimos. Sabemos que es un problema pues drástico lo que ha generado este abuso de elementos, pero pues creo que ya hay muchos productores que están siendo muy cautos en la utilización pues de herramientas más amigables tanto con el medio ambiente como con la gente en la cuestión de producción de fruta. Entonces, pues aquí una de las cosas que sí nos platican los productores es de que ellos están buscando herramientas, sobre todo para eficientar el recurso del agua. Entre ellos, te digo, ya ahorita se utiliza más riego por aspersión o riego por goteo, que también estaba muy drástico ese cambio, pero muchos productores están viendo que les ha ayudado bastante, sobre todo a eficientar el agua. Y pues ahora con la parte de los oxigenadores de suelo, que también nos ayudan a conservar un poco más la humedad. Hay unos elementos también que son humectantes, penetrantes, dispersantes, y esos nos favorecen para que haya una buena penetración también del agua hasta donde lo necesita la planta. Pues. Entonces todos estos elementos pues siguen siendo un apoyo importante y le dan un poco más de tranquilidad al productor, porque pues definitivamente ellos también son los más preocupados en la cuestión de cómo hacer para cuidar el agua y sobre todo pues que la planta y su inversión que ellos realizan sea de manera adecuada en la producción del nogal, de la nuez. Ingeniero, una parte técnica, un tema técnico que quisiera yo que lo pudieras compartir con nuestros seguidores a través de Ruta al Campo con Carlos Vázquez, es lo siguiente. Una planta que se encuentra estresada, una planta que se encuentra un poco enferma, ¿qué tanto atrae a las plagas? Porque la falta de oxígeno, la falta de nutrientes, a lo mejor el productor aplica nutriente y aplica, pero no se ve reflejado en el cultivo. ¿Qué está pasando? Entonces, la parte técnica están trabajando ustedes a través de estos elementos de oxigenadores, de desalinizadores que estás comentando, de penetrantes, humectantes, dispersantes, que estás también tocando el tema. ¿Cómo el productor puede darse cuenta realmente? Obviamente el árbol nos va a reflejar lo bueno y lo malo. Si le está gustando algún producto, si le hace falta, pues automáticamente lo va a reflejar. Volvemos al tema de los análisis, porque podemos hacer análisis de hoja, análisis de savia, y de esa manera saber cómo se encuentran las condiciones. ¿Qué tan propenso es el árbol cuando le falta oxígeno, cuando tiene mucha sal, cuando tiene un nutriente pero que no puede asimilar por falta de microbiología? ¿Qué tan propenso es a enfermarse? Obviamente a no tener buena producción y buena calidad. Pues de hecho, fíjate que todos los cultivos sabemos que debe de haber un equilibrio, hasta nosotros mismos, ¿no? Como personas. Pero si no tenemos ese equilibrio,
ecosistémico, pues vamos a tener vamos a desfasarnos principalmente en ese desarrollo, en el proceso fenológico de la planta. Y sobre todo es muy importante cuidar pues lo que no se ve, que es el suelo. El suelo, sabemos que la microbiología es una parte importante, de hecho materia orgánica, como decía, pH, conductividad eléctrica, todo eso, esos factores sumamente importantes para que el árbol pues logre tener una mayor cantidad de elementos que favorezcan para evitar ese control de estrés. Cambios de temperatura, estamos hablando de que amanece a 10, 12 grados, posteriormente 34 grados. Entonces estamos pues conscientes de que todos estos elementos son factores que propician un estrés en la planta. Y esos elementos, pues lógicamente al hacer que la planta esté estresada, pues las plagas empiezan a llegar porque hay un proceso de, pues, de senescencia ahí en la planta, y hasta los mismos colores que sabemos que son muy representativos para algunas plagas, muy llamativos, de las hojas, así como también pues son parte fundamental. Siempre decimos, hay que tratar de cuidar lo que ya se tiene. Por ejemplo, la micorriza, que es tan importante en este tipo de cultivos. Si nosotros tenemos micorrizas nativas, pues hay que seguir conservando esa microbiología, esa micorriza nativa. Cuando nosotros tenemos un elemento heredado, una microbiología heredada, tarda un poco más en adaptarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que todos estos elementos en conjunto pueden llevarnos a un buen fin. Y para eso, pues también hay otros productos para evitar o pasar un poco más rápido este tipo de estrés. Algo que sí definitivamente es recomendable, la prevención, Carlos. La prevención. No esperarse a que ya tengamos un problema de plagas, no esperarse a que ya tengamos un problema de fúngico. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a visualizar que ya hay ese problema, pues simplemente sabemos que nuestro cultivo ya está infestado. Entonces, yo creo que la parte preventiva también es un tema que nos puede ahorrar mucho dinero. Hay que empezar a trabajar desde esa parte. Y creo que no es tampoco tirar dinero, es invertir en evitar que posteriormente ya no tengamos control de esa inversión. Hemos platicado, te voy a interrumpir un poco, hemos platicado con algunos productores, con algunos técnicos, con algunos ingenieros, y comentan esta situación, ¿no? Me llamó mucho la atención que lo tocaras, me gustó mucho que tocaras ese tema. Ellos comentan, es que si no tengo plaga no aplico nada. O hasta yo ver que ya tengo entonces ahora sí una incidencia, una población grande de cualquier insecto u hongo, es cuando empiezo a atacar. Y ya una corrección a veces es muy complicado, muy difícil. Y los incrementos en los costos. Entonces tú comentas algo muy esencial que me gusta mucho para poderlo compartir a los seguidores de Ruta al Campo, que es ir previniendo. Con un preventivo, en el mercado hay productos naturales, hay productos con la tendencia orgánica o de extractos que nos han funcionado para ir haciendo ese tipo de prevenciones, a donde te vas a dosis pequeñas, pero estás constante y de esa manera repeles tus plagas, ya sean insectos, ya sean hongos también. De hecho, fíjate, Carlos, que pues es una cultura también la prevención, y no nada más en la parte de los cultivos, también nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿cada cuánto te haces un chequeo general? Entonces, pues igual los análisis nos hablan de mucha más confiabilidad en relación a lo que está pasando en el árbol, lo que está pasando en el agua, lo que está pasando en el suelo. ¿Y por qué hablo de este tema de prevención? Porque muchas veces es más costoso, y creo que ahí es donde viene el punto de por qué usamos químicos sintéticos fuertes, porque ya nos rebasó la plaga. Entonces lo que queremos es una actuación rápida, pero nos olvidamos de que la planta es autótrofa. O sea, ese concepto es muy importante. Si nosotros le damos los elementos necesarios, de hecho hay una mínima en la agricultura, que con lo mínimo necesario la planta debe de generar sus propias defensas y
las hormonas de repelencia, etcétera, sus Fitolexinas. sus fitohormonas, que todo esto nos va a llevar a un equilibrio de manera natural, pero hay que empezárselas a dar en tiempo y forma, no esperar a que ya esté el problema del patógeno para empezar a actuar. Yo creo que esa es una de las cosas que también nos ha costado mucho trabajo entender y sobre todo mucho dinero. Y si nos vamos un poquito más allá, pues muchos problemas de salud, Carlos. Entonces, definitivamente creo que la prevención es sumamente importante. Hay elementos básicos, tú lo acabas de decir, herbolaria, extractos, que funcionan perfectamente, pero el punto es de que no son de derribe. Por eso es que la gente a veces no está convencida de utilizar estos materiales. Pero cuando vemos que lo aplicamos de manera preventiva, no necesitamos elementos de derribe. ¿Por qué? Porque esto es un equilibrio. Esto es un equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos una planta equilibrada, si le damos los medios adecuados para que esté trabajando, pues definitivamente vamos a tener un mejor control y no nada más lo va a agradecer la planta, sino también nosotros los consumidores, de que a nuestra mesa lleguen productos de mejor calidad y sin químicos sintéticos. Perfecto. Pues amigos, a través de Ruta al Campo, esta información bastante importante e interesante, definitivamente. No sé qué opinen ustedes. Coméntenos, por favor, a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube como Ruta al Campo con Carlos Vázquez. Ingeniero, pues hablamos acerca de la compactación, la falta de oxígeno, la falta de un desalinizador o los excesos de sales que tenemos en nuestros suelos comúnmente, que afectan realmente la producción del árbol. La someten a las plantas a un estrés, no específicamente nada más a los árboles de nogal como en esta ocasión, sino que cualquier cultivo. Hablamos de la microbiología, la importancia de la microbiología que tenemos que tener en el suelo para que nos ayude realmente a hacer esos nutrientes que nuestras plantas en verdad lo necesitan. Hablamos también acerca de extractos para las prevenciones de ciertos patógenos, insectos, hongos, hay inclusive fungicidas de extractos naturales, botánicos que han funcionado perfectamente bien como manera preventiva. Pues a todo esto, ingeniero, sabemos que es un tema muy extenso definitivamente, y quiero compartir con ustedes, amigos de Ruta al Campo, si tienen alguna duda, lo vuelvo a repetir, alguna inquietud, contáctenos definitivamente. Recomendación para terminar con esta charla. Pues yo, en relación a lo que estamos platicando, les recomiendo que hagan análisis, que todo el tiempo estén analizando tanto suelo, agua, la parte foliar cuando tienen árboles perennes. Cuando son cultivos un poco de corto plazo, pues vamos a estar haciendo, la recomendación es hacer análisis de suelo y de agua para realmente saber qué es lo que necesita mi planta, con qué le puedo ayudar más, porque sabemos que la nutrición que va en la parte del suelo, pues cuando nosotros hacemos una aplicación foliar es complementaria, pues. Entonces lo más importante va en el suelo, que es donde está la parte de asimilación y absorción, que es la raíz, y junto con la microbiología, por ejemplo, en este caso con la micorriza exclusivamente en este cultivo, pues es algo muy importante. Y cuando nosotros oxigenamos el suelo, pues imagínate nada más cómo se va a adaptar de mejor manera este tipo de microbiología. Entonces, por eso también la importancia de uso de mejoradores de suelo. Hay elementos también que nos ayudan a aportar microbiología y además la parte de la materia orgánica disponible, porque sabemos que hay materia orgánica en el suelo, pero si no tenemos microbiología, si no tenemos elementos que nos puedan ayudar a tener esos elementos disponibles, pues simple y sencillamente se quedan ahí abandonados. Entonces, de verdad, no lo vean como un gasto innecesario los análisis. Es una forma muy importante y sobre todo, no pierdan de vista este punto de la prevención. Hay que empezar a prevenir antes de que esté el problema para poder tener una mejor eficiencia y mejores resultados en nuestro cultivo, porque sabemos que eso nos puede quitar muchos problemas, sobre todo evitando usar químicos fuertes que dañan pues no nada más al cultivo, sino también a la salud humana. Entonces, pues sí los invito a hacer ese análisis y sobre todo pues a ver estas otras herramientas que se proponen en el mercado y que de alguna manera son con ese objetivo de producir alimentos sanos, de mejor calidad, sin el abuso
de esos químicos sintéticos fuertes. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ti, El Carlos. ingeniero Antonio Serrano Gómez, que tiene el gusto de acompañarnos a través de Ruta al Campo. Amigos, con esto estamos llegando a la recta final, esperando que esta pequeña charla haya sido de su interés y por supuesto que nos deje unos buenos comentarios por parte de ustedes. Yo soy Carlos Vázquez Chávez, los espero en una próxima emisión de Ruta al Campo.